Noticias de última hora, preste mucha atención. Ian Pollitt salió en libertad en Estados Unidos tras pago de fianza de 14 millones. La audiencia para la lectura de cargos del hijo del excontralor se realizará el próximo 19 de septiembre a las 10. A pocas horas de haber sido arrestado, John Pollitt Esteves, el hijo del excontralor Carlos Pollitt, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 14 millones de dólares. Ian Pollitt acuerda pagar una millonaria fianza para salir de prisión y defenderse en libertad. Su liberación consta en una notificación en el sistema judicial estadounidense. Además del pago, se le solicitaron una garantía personal y varios garantes. Pollitt Esteves, arrestado el 11 de septiembre de 2024, tiene pendiente aún la firma de su garantía personal. La justicia estadounidense le pidió también $100,000 como depósito en la Corte del Distrito Sur de Florida y necesita presentar 14 garantes y propiedades como garantía. El hijo del excontralor tiene un plazo de 8 días para depositar el dinero en la corte. En tanto, su detención ocurrió 2 días después de que se aplazó la audiencia de lectura de sentencia en contra de su padre para el 27 de septiembre. El hijo del excontralor enfrentará 6 cargos ante la justicia de Estados Unidos. Los delitos que se le imputan son conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Se trata de los mismos delitos por los que su padre fue investigado y juzgado en Estados Unidos. De hecho, en el proceso judicial del exfuncionario se mencionó a su hijo como pieza clave para el lavado de activos en el estado de Florida. De las investigaciones en contra de Carlos Pollitt se desprendieron los indicios que vinculan directamente a su hijo. Incluso los mismos fiscales que indagaron al excontralor son los que impulsan el proceso de su hijo John. Durante el juicio de su padre, que se desarrolló en abril pasado, John fue señalado por colaborar en el cometimiento del delito de conspiración para lavado de activos. En el juicio en contra del excontralor se nombró a su hijo por varias ocasiones. La fiscalía indicó que Ian Pollitt y su padre se habrían enriquecido ilegalmente lavando sobornos que el excontralor habría recibido de Odebrecht y Diego Sánchez Silva. En más noticias. Asamblea Nacional prepara resolución para reactivar juicio político contra ministra del Interior, Mónica Palencia. Los grupos de oposición preparan cambio en el orden del día en la sesión virtual 960, que incluye iniciar procesos sancionatorios contra asambleístas. Mediante resolución plenaria de la sesión 960, prevista para este 12 de septiembre, los sectores de oposición al gobierno esperan activar de manera inmediata el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, acusada por los legisladores Leonardo Berresueta y Paola Cabezas, RC, de incumplimiento de funciones. El juicio político de Palencia está suspendido tras un fallo del juez constitucional Edgar Romero, quien dictó una acción de protección y dispuso que en el trámite de los juicios se reactive el trámite de 3 juicios políticos que fueron archivados en contra de exministros del gobierno de Guillermo Lasso. La Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, RC, acogió el fallo y, por ello, convocó para el viernes, 13 de septiembre a sesión virtual para conocer la solicitud de juicio al exsecretario de la Administración Pública Sebastián Corral. La sesión 960 está convocada por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, de manera virtual a partir de las 11:30, donde se espera incluir una modificación al orden del día para someter a debate un proyecto de resolución contenido en 5 puntos. En la sesión del 9 de septiembre, la Comisión de Fiscalización acogió el fallo del juez y aprobó una resolución para dar cumplimiento. Con ello, no observó lo aprobado por el Pleno de la Asamblea, que rechazó el fallo judicial. En el texto que será sometido a votación en el Pleno se incluye ratificar la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, adoptada mediante resolución por cuanto se alinea con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y se ajusta a lo dispuesto por la Corte Constitucional en su dictamen de 25 de octubre de 2023. Con ello, la Asamblea busca confirmar el archivo de los procesos de enjuiciamiento político contra exministros del expresidente de la República Guillermo Lasso, 1. Sebastián Corral Bustamante, exsecretario general de Administración Pública y de Gabinete, 2. Pablo Arosemena Marriott, exministro de Economía y Finanzas, y 3. Andrea Montalvo Chedraui, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, tal como lo resolvió la Comisión Especializada y Permanente de Fiscalización y Control Político en la sesión. En más noticias. En cadena nacional, esta noche el Consejo Nacional Electoral convocará oficialmente a las elecciones del 2025. Mientras tanto, Unidad Popular sería la primera en inscribir su candidatura este sábado. Entre los consejeros hay preocupación por la entrega de recursos. Es oficial. El periodo electoral de cara a 2025 arrancó este jueves. El Consejo Nacional Electoral publicó ya la convocatoria en medios impresos y a las 9 de la noche se transmitirá en cadena nacional. De esta manera, los mayores de 18 años y personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada están obligados a votar el próximo 9 de febrero, mientras que los jóvenes entre 16 y 18 años, mayores de 65 y personas con discapacidad tienen carácter facultativo. La
inscripción de candidaturas aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral inicia el viernes 13 de septiembre de 2024. Dentro de este periodo, las organizaciones políticas que han procedido legal y debida forma en sus democracias internas podrán entregar la documentación tanto virtual como presencialmente. Así, la primera organización política en registrar sus documentos será Unidad Popular este sábado. El plazo estará abierto hasta las 18 horas del 2 de octubre y luego vendrá una etapa de objeciones e impugnaciones. Este llamado se hace en medio de preocupaciones por la entrega de recursos. El Pleno del CNE aprobó un presupuesto de 91,7 millones de dólares, que según José Cabrera, llegan de a poco. Necesitamos tener ya el equipo para que trabajen en las diferentes áreas. Finanzas ha ido entregándonos recursos para contratar de mes en mes, cuando necesitamos ya para todo el proceso electoral. A ello se suma el financiamiento de campañas. Los consejeros han adelantado que el control a redes sociales se hará apenas en 2027. Y aunque existe un sistema contable para que los partidos registren sus gastos, el control se dificulta. Ese sistema contable está interconectado con los diferentes organismos de control. Es lo que nosotros hemos visto que es una de las facilidades para poder tener algo de control. Las organizaciones no reportan todo, no reportan los aportes en especie, no reportan los dineros en efectivo, las grandes inversiones en redes sociales. Sobre la seguridad de los candidatos, los análisis de riesgo empezarán una vez que el 30 de diciembre se presenten las listas oficiales. El fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó 93 elementos de convicción para probar cómo el narcotráfico alcanzó el sistema de justicia. Se espera que la audiencia del caso Metástasis se extienda hasta el próximo lunes. A bordo de un vehículo militar llegaron 3 de los procesados en el caso Metástasis hasta la Corte Nacional de Justicia. Allí, en medio de una sala adecuada para un extenso número de partes procesales, se continúa escuchando la individualización de la participación de cada implicado. Este jueves el relato se centró en 8 de los 33 procesados señalados como coautores. El fiscal general subrogante Wilson Toainga dijo que este grupo trabajó para el narcotraficante Leandro Norero, tanto para lograr impunidad y beneficios penitenciarios a su favor, como para condicionar su estadía en la cárcel de Cotopaxi. Así, por ejemplo, Ernesto Arboleda Andrade gestionó el ingreso de varios chanchos al centro de privación de libertad para celebrar el Día del Recluso. Por ello habría recibido $2,000, mientras que Sofía García laboraba como representante jurídica de la organización. Ella intervino para lograr un pronunciamiento favorable respecto a un habeas corpus que solicitó la hermana de Norero, Joana Zambrano Tigua, con los jueces de Cotopaxi, Santiago Zumba y José Luis Segovia. Consta un depósito de $6,000 que finalmente se devolvió, pues el tribunal aceptó solo de forma parcial el recurso. En este proceso también participó el abogado David Tamayo, quien ante el enojo de Norero tuvo que transferir el dinero recibido. Decidieron que el centro penitenciario tiene que prestarle las facilidades para que reciba las atenciones de salud, donde ella pretendía la libertad o el arresto domiciliario. Ninguna de las dos cosas se otorgó por parte de los jueces que están ahora procesados. Tras terminar con la individualización de la participación de los procesados, Fiscalía presentó 93 elementos de convicción en común. Dijo que aquellas pruebas demuestran cómo esta empresa delictiva nació de las fauces de la podredumbre del sistema de justicia, pero que ahora la justicia no estará de rodillas, impasible e inmutada. Que se han organizado para garantizar la seguridad de la familia Norero y para cohechar, comprar votos. Eso se llama cohecho. Se estima que la audiencia terminará el próximo lunes, tras lo cual el juez Manuel Cabrera se retirará a deliberar si llama o no a juicio a estos 37 implicados restantes. Haber defendido en los últimos 10 años a procesados por narcotráfico consta entre las prohibiciones para postular al concurso para la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Especialistas observan algunos puntos cuestionables del recién aprobado reglamento. Este es el reglamento para la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. En 58 páginas se detallan cada una de las fases del proceso que, entre las novedades, no permite que se postulen quienes durante los últimos 10 años hayan defendido a procesados por una treintena de delitos, entre los que constan narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, pornografía infantil, extorsión y secuestro. Si bien quizás existe una buena intención de por medio, para especialistas hay varios temas que observar.
como los casos que hemos visto en Metástasis, por ejemplo, y en Purga, en donde los abogados arreglan los casos, pagan a los jueces, y naturalmente eso no implica que necesariamente has ejercido el patrocinio de una de estas personas. Luego, ¿por qué solo una treintena de delitos? ¿Por qué no también los delitos contra la eficiencia de la administración pública, que son delitos que en mucho convergen también con delitos de delincuencia organizada, como también el narcotráfico? Otras críticas surgen a propósito de la fase de calificación de méritos, valorada con 50 de los 100 puntos totales de este proceso de selección. Cada postulante podrá recibir un punto si, por ejemplo, se identifica como miembro de alguna comunidad, pueblo y nacionalidad. Otro punto si tiene discapacidad, otro más si está domiciliado en una zona rural. Y así seguir sumando de a uno si, por ejemplo, padece una enfermedad rara, reside en Galápagos o en la región amazónica. Esto se pone en la balanza frente a los puntos que se adjudican por la formación académica. Por ejemplo, 18 puntos si el postulante tiene un PhD, solo 2 más que los adjudicados si estos cuentan con una maestría, indiferente de la universidad en la que se obtenga el título. Si durante los últimos 15 años usted se ha dedicado a estudiar Derecho Penal, 8 años para sacar su PhD y 7 años para escribir 2 libros y un artículo indexado, pues va a tener menos puntaje que alguien que haya hecho una maestría de 9 meses en una universidad de garaje, que haya hecho 4 cursos express de una semana cada uno y que viva, digamos que en la Amazonía, resida en zona rural, se autoperciba como parte de una agrupación indígena y eventualmente pues sea parte de un quintil de pobreza. Una vergüenza. En tanto que en la fase de oposición se incluye una prueba escrita y otra oral con 30 y 20 puntos en juego respectivamente. En la última se plantearán casos prácticos, simulación de audiencias y se calificará la capacidad de argumentación jurídica y el conocimiento de derecho aplicable. El fallecido expresidente Alberto Fujimori fue el primer mandatario peruano en realizar una visita a territorio ecuatoriano. Esto ocurrió en el año de 1992. Durante la década que permaneció en el poder, mantuvo una relación con Ecuador que se movió entre el conflicto y la reconciliación. Era un hito y la prensa local e internacional lo registraba así. La primera vez que un presidente peruano visitaba Ecuador. Bastante, totalmente, sobre todo haber recibido el cariño del pueblo ecuatoriano. Este es un aspecto muy significativo para mi visita. El 9 de enero de 1992, hace más de 32 años, Alberto Fujimori llegó al país en el marco de una visita oficial. Sostuvo una reunión con el entonces presidente Rodrigo Borja, con quien se había sentado a dialogar en 3 oportunidades anteriores, siempre fuera del país. En esa visita histórica se puso sobre la mesa una vieja disputa, la frontera altoamazónica, delimitada por el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Ecuador consideraba que el tratado debía revisarse, pues se calificó de lesivo para los intereses nacionales. Faltaban meses para que Borja deje el poder. Su sucesor, Sixto Durán Ballén, asumió la presidencia en agosto de ese año e intentó sostener buenas relaciones con el mandatario peruano. El día de su posesión, incluso ambos se abrazaron en un gesto de amistad que se sostuvo en los meses posteriores. Para el registro queda este encuentro que data de 1993. Ambos conversan e intercambian fotografías frente a cámaras fotográficas y de televisión. Sin embargo, 2 años después estalló la guerra del Cenepa, el último conflicto bélico de Sudamérica. No retrocedemos, Ecuador. En octubre de 1998, Yamil Mahuad era presidente ya, y junto con Fujimori firmaron el acuerdo que puso fin al conflicto. Al año siguiente, ambos mandatarios sellaron este acuerdo con la delimitación de la frontera entre ambos países. Hemos ganado la paz, que no la teníamos. Y las buenas relaciones regresaron. Con Fujimori, quien estuvo 10 años en el poder, Ecuador mantuvo una relación marcada por las tensiones, la guerra y la posterior reconciliación. El caso Pantalla, que investiga las irregularidades en el concurso de 2023 para jueces de la Corte Nacional, evidencia que muchos de los postulantes que incurrieron en irregularidades aún permanecen en el actual concurso. Desde el Colegio de Abogados de Pichincha se pide la nulidad total. La evidencia sobre las irregularidades en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia del 2023 y que ha sido judicializada en el llamado caso Pantalla salpica el nuevo concurso en el que avanzan los actuales vocales de la judicatura.
judicatura. Esto porque al menos 10 de los postulantes que siguen en el actual proceso habrían sido favorecidos ilegalmente por exfuncionarios de la judicatura hoy procesados. Razón suficiente para pensar en una nulidad total del actual concurso que tiene vicios no menos graves que el anterior, dice el vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ciro Guzmán. Se descubrió que en todas las fases del concurso, ya en la fase de postulación, en la fase de calificación de méritos, en la fase de reconsideración, ya hubo problemas gravísimos, determinaciones, órdenes de Wilman Terán, ya desencriptaron, por ejemplo, las preguntas y las entregaron a una parte de los postulantes. Y sí, las investigaciones dan cuenta que las irregularidades en diciembre del 2023 se dieron desde la Dirección General del Consejo de la Judicatura, a cargo de David Guzmán Cruz, quien conjuntamente con Milton Herrera y Santiago Cifuentes actuaron prevaliéndose de las facultades de sus cargos dentro de la Judicatura. La fiscal del caso Pantalla relata que en este fallido concurso los funcionarios se dedicaron a la tarea de impulsar a los postulantes previamente elegidos, con la finalidad de obtener información privilegiada y de esta forma beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso. Así, en la subfase de postulación se benefició, por ejemplo, a Indira Urgelés Encalada, a Wilton Guaranda, a Cecilia Figueroa Hurtado o a Maite Benítez Chiriboga, y que este hecho fue el que dio la posibilidad a los postulantes de modificar los documentos subidos en la fase. No obstante, el favor de los funcionarios de la judicatura lo recibieron varios de los postulantes en distintas fases. Lo curioso, 10 de ellos, de los favorecidos, de los postulantes que buscaron la trampa para llegar a la corte, de esos que apostaban al camino del engaño para llegar a ser magistrados, 10 siguen en el actual concurso del 2024 intentando ser jueces. Y esto, sumado a las denuncias públicas sobre el concurso actual, no parece motivo para poner freno a algo que huele mal desde el inicio. Nosotros, como Colegio de Abogados de Pichincha, planteamos la nulidad de ese concurso. Nosotros ya teníamos la apreciación de que ahí habían otros problemas de orden penal, porque no se olvide. En este contexto, la Judicatura hace la cuenta regresiva para retomar un concurso abiertamente cuestionado, al que le rodea una investigación por presunto tráfico de influencias, una empresa fantasma que organizó las pruebas de confianza y una lista de postulantes que se torcieron en su primer intento. Un concurso, al menos, ilegítimo.